Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la celebración de esta sesión ordinaria del Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial. Con el siguiente orden del día en la parte dispositiva, el punto número 1, que sería la toma de posesión del cargo de nueva diputada de esta corporación, de doña María del Mar Tierno Sáinz, por el Partido Popular. Se da cuenta de la credencial de la diputada provincial expedida por el presidente de la Junta Electoral Central en fecha 10 de abril de 2025, expresiva de que ha sido designada diputada provincial de la Diputación de Cuenca a doña María del Mar Tierno Sáinz. Todo ello por figurar como suplente en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 y en sustitución de don Tomás Martínez Moreno, quien ha renunciado al cargo, habiendo tomado conocimiento de ello el Pleno de la Corporación el pasado 7 de abril de 2025. Encontrándose conforme la credencial y aceptándola, seguidamente se acredita la confirmación de la presentación e identificación en esta sesión de la diputada electa. Se ha formulado por la designada la preceptiva declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, así como la declaración de bienes patrimoniales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, sin que exista causa alguna de incompatibilidad o impedimento a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adquirir la plena condición de diputada provincial. La señora secretaria procede a indicar que para ostentar los derechos y deberes como diputados procede la prestación de juramento o promesa conforme a lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Con sujeción a la fórmula indicada, la diputada electa presta juramento sobre un ejemplar de la Constitución que se encuentra abierto sobre la mesa y se procede a dar posesión del cargo de la diputada doña María del Mar Tierno Sáinz, cumpliéndose así los requisitos legalmente establecidos para su toma de posesión. Le solicito a la diputada que se acerque hasta Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada provincial de la Diputación de Cuenca, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues enhorabuena, lo hago públicamente también. María del Mar, bienvenida a esta casa y desearte mucha suerte, desearte lo mejor en esta nueva andadura. Sin más, procedemos a la lectura del punto número 2, en la parte dispositiva, que es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2025. No hay ninguna objeción, queda por tanto aprobada. El punto número 3, que sería la aceptación de ampliación de la delegación de facultades de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Tebas, dictaminada por unanimidad. Se ratifica la unanimidad. El punto número 4, que sería la revisión y rectificación anual del inventario de bienes de la Diputación Provincial de Cuenca a fecha 31 de diciembre de 2024, también dictaminado por unanimidad.
Se ratifica. El punto número 5 sería el levantamiento de reparo formulado por la intervención sobre el expediente de tratamiento de residuos sólidos urbanos del Centro de Tratamiento de Residuos de Albacete. Tiene la palabra la señora Cano. Gracias, presidente. Buenos días. Visto que con fecha 11 de abril de 2025 la intervención formuló reparo suspensivo mediante informe número 239-2025 de conformidad con lo dispuesto en el apartado del artículo 216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, visto el informe de discrepancias del Servicio de Medio Ambiente de fecha 11 de abril de 2025 en el que se señala, finalmente, de conformidad con lo expuesto y argumentado y teniendo en cuenta la efectiva realización del citado servicio de tratamiento por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete, la Diputación está obligada al pago de las liquidaciones por aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento injusto, tal y como ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia. Visto que corresponde al Pleno de la Corporación el levantamiento del reparo en base a la legislación vigente, se propone el siguiente acuerdo. Primero, resolver la discrepancia planteada a favor del criterio expuesto por el Servicio de Medio Ambiente, dado que ha quedado constatado la efectiva realización del servicio de tratamiento por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete y, en consecuencia, proceder al levantamiento del reparo formulado por la intervención y continuar con la tramitación del expediente. El señor Solana. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, y tal y como ha resumido muy bien la señora diputada, el informe de intervención especifica el resultado de la fiscalización calificado como reparo suspensivo y, sin embargo, el informe del Servicio de Medio Ambiente concreta que el servicio ha sido prestado y debe ser cobrado y así se debe considerar. Por eso nosotros no podemos votar en contra, porque un proveedor no es responsable ni culpable de su irresponsabilidad y merece cobrar por este servicio prestado, pero al mismo tiempo tampoco podemos apoyarlo porque no vamos a ser cómplices de su mala gestión y de su irresponsabilidad al tramitar gastos sin atender al procedimiento y sin crédito presupuestario. Consideremos, además, como agravante, que el año pasado ya ocurrió la misma situación y, de hecho, en el año 2024 hubo también que abonar el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2023 y no se ha hecho absolutamente nada para corregir esta irregularidad. Por tanto, nuestra postura va a ser la de la abstención. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Nada más que añadir. Procedemos, pues, a la votación del punto número 5, el levantamiento de reparo. Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones. Queda, pues, aprobado. El punto número 6, que va en ligazón con este punto número 5, sería el reconocimiento extrajudicial de créditos número 1. No sé si quieren... Sí, señora Cano. Voy por detallar las facturas que se van a la extrajudicial. Vistas las siguientes liquidaciones correspondientes al servicio de tratamientos del tercer y cuarto trimestre de la anualidad 2024 del Consorcio Provincial de Residuos de Albacete, autorizadas y conformadas pendientes de pago y cuyo importe asciende a 363.468,11 euros. Son las dos facturas del tercer y el cuarto trimestre del impuesto más canon, y considerado que ha quedado acreditado la obligación económica pendiente, se considera indebidamente adquirida por concurrir a alguno de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente adquiridas, visto que con fecha 11 de abril la intervención formuló el reparo y visto que el informe de discrepancias del Servicio del Medio Ambiente también de 11 de abril, visto el informe de intervención 252 de fecha 22 de abril de 2025, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto en base a la legislación vigente, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2025 por importe de 363.468,11 euros, con cargo en la aplicación presupuestaria 309.623.2270.904, tratamiento de residuos sólidos urbanos de la planta de Albacete, y en consecuencia trasladarlo se debe aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente en este pleno. Gracias. Señor Solana. Gracias.
En los mismos términos que en el punto anterior, consideramos que la Diputación está obligada a pagar por un servicio que le ha sido prestado y, por tanto, no podemos oponernos y votar en contra, pero al mismo tiempo no vamos a ser cómplices de su pésima gestión presupuestaria, por lo que tampoco votaremos a favor. Además, sí que me gustaría añadir que por las cuantías de las facturas que hay que abonar al Consorcio de Medio Ambiente de Albacete, se nota un incremento desmesurado precisamente debido al canon de depósito en vertedero de la Ley 7/2022 de residuos, que grava con entre 30 y 40 euros cada tonelada de residuos que se deposita en vertedero, y que ha supuesto que la Diputación de Cuenca en concreto haya incrementado el coste para todos nuestros ayuntamientos de 29 a 70 euros, y que el Consorcio de Albacete, como le obliga la ley, por otra parte, haya incrementado también su recaudación, lo cual supone, en este caso, un perjuicio para la Diputación de Cuenca, que tiene que pagar no por un servicio nuevo, sino un impuesto nuevo que no mejora ningún servicio. Muchas gracias. Sí, señora Cano. Procedemos a la votación del punto número 6, que es este reconocimiento extrajudicial. Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones. Queda pues aprobada. El punto número 7 sería dar cuenta de la liquidación del presupuesto ordinario del año 2024. Señora Cano, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En este punto se va a dar cuenta del decreto número 2088 de 22 de abril de 2024, donde se aprueba la liquidación del presupuesto de 2024, y voy a darle el detalle de los resultados del ejercicio. En cuanto al estado de gastos, las obligaciones reconocidas netas son 89.577.848,97 euros. Estado de ingresos, derechos reconocidos netos, 107.988.594,29 euros. Resultado presupuestario, 18.410.742,32 euros. El resultado presupuestario ajustado, una vez hechos las desviaciones, 33.995.712,43 euros. Con el estado de remanente de tesorería, total, 50.374.337,57. Descontado los saldos y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales total es de 38.678.935,52. Esto es la liquidación del ejercicio 2024. Bien. No se trata de un punto de debate, se trata de dar simplemente cuenta, pero bueno, le cedo la palabra por si tiene alguna aportación. A ver, Gracias. Es evidente que se trata de dar cuenta, no va a haber ninguna votación y por tanto no hay debate, pero sí nos gustaría hacer una puntualización y una advertencia, que la advertencia no la hacemos nosotros, sino el propio Servicio de Intervención. El presupuesto inicial de la Diputación en 2024 fue de 113 millones de euros, pero con las incorporaciones de crédito que se realizaron terminó siendo de casi 160 millones de euros, 159.188.000 euros. Las obligaciones reconocidas, es decir, los gastos que ha generado la Diputación, son de 89 millones solo. Eso supone, tal y como se especifica en los informes, un nivel de ejecución de presupuestaria de tan solo un 61,11%, con lo que ustedes se han quejado del grado de ejecución de otros años y, sin embargo, se han quedado en gastar menos de 2 de cada 3 euros de los que tenían a disposición del presupuesto, e incluso, evidentemente, limitando la regla de gasto que se impone como condicionante fiscal, que especifica que en 2024 podían haber gastado 103 millones de euros y se han quedado en 87 millones computables, es decir, 16 millones de euros desde esos 87 hasta los 103, que es el techo de gasto, que podían haber gastado 16 millones, que supone una cuantía muy interesante y que supone un post bienal, no un post anual, sino un post bienal que se podía haber dedicado a inversiones en toda la provincia, que no haya a nuestros pueblos como si no tuviesen una gran cantidad de necesidades. Les emplazamos a que trabajen este tema para
para que realmente el dinero del que disponen llegue de la forma más eficiente posible a nuestros municipios. Y tal y como especifica la intervención en su informe propio de intervención o en el informe de evaluación de las reglas fiscales, hay que atender esas recomendaciones. Por un lado, el de la regla de gasto. Al haber bajado a 87 millones han dejado muy bajo el listón en función de las posibilidades reales que tiene la Diputación, lo cual va a suponer un hándicap para la ejecución y para la evaluación de esa regla fiscal en el año 2025. Y por el otro lado, porque tal y como se especifica en su informe, existe una disfunción entre el nivel presupuestario y el nivel de ejecución de este en el ámbito temporal en el que ha sido previsto. Dicha disfunción conlleva una vez más un retraso en la ejecución del presupuesto corriente, dado que se prioriza la finalización de aquellos créditos devenidos en ejercicios anteriores. Se debe asimismo intentar reducir la incorporación de créditos de carácter masivo y recurrente. En definitiva, le emplazamos a que corrijan esta situación, que inviertan en los pueblos de forma eficiente, porque hay unas necesidades acuciantes en todos los servicios básicos que debemos prestar, y que mejoren el nivel de ejecución presupuestaria. Muchas gracias. Bien, pues como bien ha dicho, no procede votación, pero sí hacer alguna puntualización también a lo que usted aportaba, que básicamente se refiere al informe que desde el Servicio de Intervención se ha elaborado y también, obviamente, poner de manifiesto circunstancias que obviamente condicionan, en este caso durante el pasado año, la ejecución de dicho presupuesto. A nadie se le escapa que el año pasado fue el del retorno de las reglas fiscales, donde estábamos obligados a dicho cumplimiento. Ya lo debatimos en la liquidación del 23, donde obviamente no existía este hándicap, y por tanto la liquidación de este año 2024 hay que decir que cumple con lo que se establece en esas reglas fiscales, tanto en lo que a regla de gasto como a estabilidad presupuestaria se refiere. No voy a hablar de deuda porque esta casa no tiene nada de deuda, y además ello ha arrojado, y en los datos que indicaba la diputada de Hacienda, un remanente de tesorería líquido para este año de 15,2 millones de euros. Pero como decía, hay condicionantes, y yo tengo que decir que obviamente no estoy satisfecho con los niveles de ejecución, pero es verdad que hay condicionantes, señor Solana. El año pasado se incrementó notablemente todo lo que tenía que ver con el PIE y las entregas a cuenta, y es cierto que tuvimos que dejarlo en el fondo de contingencia hasta que el Real Decreto aprobado, creo que fue para el mes de junio aproximadamente, nos permitió poder utilizarlo. A esto súmenle que la DANA, que también es recurrente en los últimos presupuestos, desde Filomena hasta aquí, nos asignó hasta más de 9 millones de euros, y esta asignación se produce en el mes de septiembre. En total, en torno a 20 millones de euros, algo menos de 20 millones de euros del total de presupuesto que se incorpora en el último trimestre. Es materialmente imposible realizar esa ejecución. Como digo, es cierto, y coincido con el informe de intervención, este es un mal que esta casa viene arrastrando desde hace muchos años, y es cierto que hay que planificar y que hay que acometer, sabiendo, como digo, que nos hemos encontrado con circunstancias este mismo año. Estamos todavía pendientes de la liquidación, las entregas a cuenta del 23, así como, las entregas a cuenta de este año, la actualización que se señaló por parte del Ministerio y el PIE del 23. Sabiendo esos condicionantes, es cierto que íbamos a reforzar tanto desde el Servicio de Intervención como la Oficina Presupuestaria para que estas disfunciones puedan ir corrigiéndose a lo largo de los años, y que todo ello, obviamente, lo hagamos cumpliendo esas reglas fiscales a las que estamos obligados. Sé que es un sudoku, pero estoy convencido que el trabajo de los servicios y de la diputada nos permitirá
ir corrigiendo estas desviaciones. Pasamos a la parte de control y fiscalización, el punto número 8, que es dar cuenta de las resoluciones de la Presidencia dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. El ilustrísimo señor presidente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, da cuenta al Pleno Provincial de las resoluciones adoptadas sobre materias propias de su competencia, así como de las delegadas en los señores diputados, desde la última sesión plenaria ordinaria hasta el decreto de convocatoria de este Pleno. Las mencionadas resoluciones fueron extendidas en el libro de decretos que para este fin se custodia en la Secretaría General a disposición de los señores diputados para su consulta, desde el decreto número 1345 al 2290, que corresponden al periodo entre el 2 de abril de 2025 al 24 de abril de 2025. El Pleno queda enterado de las citadas resoluciones. Muchísimas gracias. Y antes de pasar al último punto, se han presentado dos mociones. El orden, el que ustedes de patrimonio. Bien. ¿Quién defenderá usted? Señor Solana, tiene la palabra. Gracias. Moción para impulsar una convocatoria de ayudas para la restauración y puesta en uso del patrimonio histórico en los municipios de la provincia de Cuenca. La provincia de Cuenca cuenta con un patrimonio histórico de incalculable valor: castillos, iglesias, ermitas, casas señoriales, antiguos edificios públicos y civiles, muchos de ellos hoy en estado de abandono o deterioro progresivo. Este patrimonio, testigo de la historia y la identidad de nuestros pueblos, constituye también una oportunidad clave para el desarrollo rural, el turismo sostenible y la dinamización económica de nuestros municipios. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una preocupante falta de inversiones por parte de la Diputación Provincial de Cuenca en este ámbito. Las actuaciones llevadas a cabo han sido escasas, de escasa repercusión territorial y en muchos casos focalizadas sin criterios objetivos de concurrencia pública, lo que ha generado una sensación de abandono y desigualdad entre los municipios. De hecho, incluso hay edificios propiedad de la Diputación, como el convento de jesuitas de San Clemente, de franciscanos, que sigue sin tener ningún viso de intervención y al final se va a ver colapsado, a pesar de ser propio de la Diputación. Y llevan años prometiendo una mesa de turismo con el objetivo de intentar coordinar las inversiones en patrimonio y su rentabilidad turística, y han sido incapaces desde el 2019 ni siquiera de constituir una mesa, ya no de obtener resultados mejores o peores. Por tanto, lo que nos proponemos con esta moción es crear una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, dotada con 3 millones de euros y destinada a la restauración, rehabilitación y puesta en valor de bienes inmuebles de interés histórico y cultural, de titularidad pública municipal en toda la provincia. Con esta convocatoria se aspira a premiar especialmente aquellos proyectos que, además de recuperar el bien inmueble, como ustedes siempre han dicho, hay que poner el patrimonio al servicio de la sociedad, planteen su puesta en explotación para fines turísticos, culturales, sociales o de servicios, garantizando así su mantenimiento futuro y su aportación al desarrollo local. De este modo, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Instar a la Diputación Provincial de Cuenca la creación de una convocatoria pública de ayudas para municipios en régimen de concurrencia competitiva, dotada con una cuantía total de 3 millones de euros, destinada a la intervención en bienes inmuebles de valor histórico de titularidad municipal. Además, aprovechando que ahora hay un nuevo servicio específico, un nuevo área de patrimonio, pues todavía tiene más sentido que se canalicen estas inversiones a través de convocatorias públicas en las que se valoren los proyectos y se puedan optimizar aquellos que obtengan mejor puntuación y teniendo en cuenta criterios como, por ejemplo, el valor histórico y arquitectónico del inmueble, el grado de urgencia de la intervención, la propuesta de uso futuro del inmueble que pueda asegurar su sostenibilidad y, cuarto, el impacto socioeconómico previsto en el municipio. De esa manera y con esas guías se puede seleccionar proyectos que sean muy interesantes y que cohesionen las inversiones que debe hacer esta Diputación en beneficio de todas las comarcas de la provincia para la conservación de su patrimonio. El tercer acuerdo, priorizar aquellas propuestas que contemplen la puesta en explotación del edificio tras su rehabilitación, con fines culturales, turísticos, sociales o de emprendimiento rural. En cuarto lugar, promover, junto a esta línea de ayudas, asesoramiento técnico a los ayuntamientos para la redacción de los proyectos de intervención y la gestión posterior de los espacios rehabilitados.
En quinto lugar, dar traslado del presente acuerdo a todos los ayuntamientos de la provincia para su conocimiento, colaboración y, por supuesto, participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Bueno, leyendo esta moción, pero ya lo hemos visto a lo largo de la pasada legislatura, también parece que no se ha hecho nada en patrimonio, cuando estamos hablando de que entre la pasada legislatura y lo que llevamos de esta, se están invirtiendo más de 14 millones de euros en el patrimonio de nuestra provincia, en todas las comarcas, en muchísimas poblaciones. Y por darle algunos datos que quizás obvia a la hora de plantear esta moción, 1,2 millones en el Plan de Sostenibilidad Turístico del Valle del Cabriel, el 2% cultural de Noeda, que supone también algo más de 1 millón de euros que se invertirá en este importante yacimiento, los 4 RECUAL que tenemos ahora mismo en marcha para mejorar el patrimonio de nuestros yacimientos, más de medio millón en el presupuesto 2025 en inversiones, tanto públicas como privadas, programa de Actuamos en Patrimonios, que estamos hablando que en algo menos de 2 años estamos cercanos a los 5 millones de euros. Ustedes plantean aquí 3 millones y obviamente, bueno, pues como decía en otras ocasiones, en las pasadas legislaturas se vivió de las rentas del PLAMI, se vendió muchísimo humo, pero luego a la hora de plasmarlo en inversiones concretas se quedaban en ello, en lo que era la venta y nada más. Aquí estamos trabajando y estamos potenciando obviamente el patrimonio de nuestra provincia, tanto el público como también el privado, y vamos a seguir en la misma dirección y siguiendo las mismas directrices que hasta ahora, porque creemos que está funcionando. Y los datos de turismo, los datos de pernoctaciones y viajeros que en esta provincia se están dando, yo creo que así lo refleja. Sin más, procedemos a la votación de la declaración de urgencia de la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra, queda pues rechazada. Y pasamos a la siguiente moción. No sé quién la defiende. También usted, señor Solana, tiene la palabra. Gracias. En este caso, proponemos una moción para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la ampliación de la dotación presupuestaria en actuaciones para la renovación de infraestructuras urbanas de abastecimiento de agua. Una moción similar la presentamos la anterior legislatura e incluso fue la primera moción que se presentó en esta legislatura en julio del 2023, porque insistimos en que es vergonzosa la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el soporte que debe dar a los ayuntamientos para mejorar sus redes de agua, y máxime cuando desde el 1 de enero del 2025 ha entrado en vigor el canon del agua, que va a gravar a todos los ayuntamientos, a todos los particulares y a todas las empresas con un impuesto vacío, solo con afán recaudatorio. En definitiva, y yendo al grano, el 17 de marzo del 2022 se publicó una convocatoria para la renovación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas. De forma literal, esta convocatoria pretendía modernizar y mejorar las redes de distribución de agua, reduciendo las pérdidas, garantizando un suministro y abastecimiento más eficiente a la población de la comunidad autónoma de la región. Tenía un presupuesto de 30 millones de euros, de los cuales 6 millones de euros debían invertirse en la provincia de Cuenca. Sin embargo, esta convocatoria se paralizó, por lo que ningún municipio pudo acogerse a la misma. Un tiempo después, en 2022, el 3 de marzo del 2022, se volvió a publicar, pero con una cuantía muy inferior. En vez de 30 millones de euros, de 10 millones de euros y 888.000 euros, dejando a la provincia de Cuenca tan solo con 2.176.000 euros, un tercio de lo que inicialmente se había presupuestado, lo cual ha permitido la ejecución de apenas una veintena de obras en infraestructuras hidráulicas municipales, con la necesidad tan imperiosa que hay en los ayuntamientos de mejorar este servicio, y no hace falta
que vengamos a contárselo porque lo ven en el día a día, en todos los ayuntamientos, los problemas que hay con los sondeos, los problemas que hay con el abastecimiento, con las pérdidas y con el propio suministro, y prueba de ello son las cisternas que tiene que enviar la Diputación a muchos pueblos de forma más especial en época estival. Como decimos, tan solo 2 millones de euros cuando inicialmente había 6 millones de euros. Y ahora con el agravante de que desde el 1 de enero del 2025 ha entrado en vigor el canon del agua para gravar a todos los vecinos, empresas y ayuntamientos de la región. Y ya son muchos los ayuntamientos que han tenido que liquidar este tributo al recaudar el primer trimestre del agua, y va a suponer un ingreso adicional a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el artículo 43 de la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha, se especifica que la recaudación que se obtenga con el canon, deducidos los costes de gestión de este canon, queda afectada a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos. Dado que la ley especifica eso, lo que pedimos es que realmente se invierta el 100% del dinero que va a recaudar la Junta por el canon del agua en nuestros municipios para obtener ese resultado que ellos mismos pedían, el de garantizar un suministro y abastecimiento más eficiente y reducir las pérdidas de agua. Y me gustaría recordar que este canon no tiene mucho sentido que ustedes aduzcan que es una imposición de una directiva marco europea, etcétera, porque Europa me imagino que lo que estará preocupada es porque se haga un uso eficiente del agua, y que el canon se preocupe principalmente de gravar con una tarifa fija a todos los contadores no parece que esté preocupado por el consumo, sino por la recaudación, porque si fuese por el consumo, el canon se aplicaría precisamente a los metros cúbicos de consumo y no a una cuota fija que va a gravar a todos los contadores, sea de un vecino que utiliza 1.000 metros cúbicos al año o de un veraneante que viene un mes. Va a tener que pagar sus 24 euros por cuota fija de este canon. Y no digamos a las empresas a las que realmente se le va a hacer un daño considerable. Hay empresas que tienen unos consumos de agua muy elevados por el sector en el que operan, y van a ver que van a tener que pagar una cantidad desmesurada por un impuesto vacío que no va a mejorar ningún servicio, como hemos dicho. Y de ahí que nuestra petición sea precisamente esa. Si hay un impuesto nuevo que se ha inventado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que se invierta el 100% en nuestros municipios y no a su libre albedrío, como indican las propias consultas que se han hecho a la Consejería. De ahí que nosotros lo que propongamos en esta moción es un acuerdo único de instar a la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha la suplementación de crédito en la convocatoria de subvenciones para la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de agua potable para municipios de menos de 20.000 habitantes en una cuantía equivalente al ingreso recaudado a través del canon del agua de la propia provincia. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Y como bien ha dicho usted en su intervención, es un tema que ya hemos debatido y hemos traído a colación a este pleno en varias ocasiones, por tanto no ha lugar a repetirnos. Hemos hablado en numerosas ocasiones con los responsables de esta consejería y estimamos que ese compromiso de reinversión de una parte del canon va a llegar, se ha puesto en marcha recientemente, llegará, pero el problema de fondo no se va a solucionar con estas inversiones puntuales. Somos conscientes, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, de la problemática que existe de gestión del agua, y por eso trabajamos desde el Servicio de Obras en esa puesta en marcha de un servicio unitario a nivel provincial, que es donde creemos nosotros que realmente vamos a empezar a dar solución a estos problemas de abastecimiento, a estos problemas de pérdidas de agua. Por tanto, sin más, procedemos a la votación de la declaración de urgencia. Votos a favor de la misma, votos en contra. Queda pues rechazada la declaración de urgencia y pasamos al último punto, que serían ruegos y preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Quería preguntarle al diputado de
de Emprendimiento y Reto Demográfico, en octubre del 2022 se firmó un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Diputación Provincial con el objeto de financiar a la Diputación de Cuenca para el desarrollo del programa de energía e hidrógeno renovable, con la construcción de un centro experimental de hidrógeno verde y su puesta en funcionamiento. ¿Qué avances tenemos en este centro? Sí, señor Cebrián. Gracias, presidente. Buenos días. Pues estamos en el proceso de trámite ambiental que necesita el proyecto y a la espera también pues, de la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización del parque. En el convenio que se firmó en el 2022 ponía en el mismo convenio que dicho centro de investigación debería estar en funcionamiento antes de la finalización de la vigencia de ese convenio. Y si nos vamos a la vigencia del convenio era hasta septiembre del 2025. Entonces, ¿se va a solicitar una prórroga o se ha solicitado ya una prórroga? Sí, teniendo conversaciones con la consejería, de hecho hay ya una prórroga hasta el primer trimestre de 2026. Gracias, señor Cebrián. Respecto a la financiación, que era de 3.580.000 euros, lo que aportaba la Junta de Comunidades, creo que era el 100%, había que justificar anualmente, porque la subvención era plurianual, era durante 3 años. Entonces, si no recuerdo mal, en el convenio figura que antes del 31 de marzo de cada año había que justificar la parte proporcional, que era 1 millón y pico. ¿Se ha estado justificando y con qué se ha estado justificando para que aportara la siguiente cantidad? No se ha estado justificando, simplemente se han ido dando cuenta de lo que se ha venido haciendo en este sentido y no habría nada más. Gracias, señor Cebrián. Pues nos gustaría que cuando tuviesen algo concreto sobre este tema, sobre este centro de investigación tan importante para la provincia y para Cuenca, pues que nos elaborase un informe con las actuaciones realizadas y por dónde va el proyecto. Gracias. Muy bien, así lo haré. Gracias, presidente. Respecto al plan Concilia, bueno, hemos visto que está el decreto ya del nuevo plan Concilia para la subvención de este año, pero sí que nos gustaría saber cuándo se va a pagar la del año anterior, porque bueno, hemos comprobado que la convocatoria es verdad que salió tarde, que lo hemos dicho muchísimas veces, que salió ya en junio, se justificó en octubre y todavía no se ha cobrado, cuando la del año anterior en abril ya se había cobrado. Gracias, presidente. Está ya en trámites de pago, ya se están empezando a hacer las operaciones de pago, o sea que empezarán a pagarse ya. Gracias. También le rogaría, como ya hemos hecho en muchas ocasiones, pues les rogaría que, por favor, que estas subvenciones, tanto la del Plan Concilia como las subvenciones culturales, actividades culturales y de otro tipo como universidades populares o de música y de asociaciones, pues que no se demorasen tanto, que saliesen antes. Ahora mismo, si está el decreto ya de la del Concilia, pues que se publique cuanto antes para que los ayuntamientos podamos hacer las previsiones de los veranos, de las actividades de verano, que son muy complejas de realizar en los ayuntamientos, porque, y más sobre todo en los pequeños, que tienen menos personal y hay más dificultades. Entonces, mi ruego es ese, que por favor que adelanten la convocatoria de las subvenciones para ver una mejor previsión. Sí, desde luego que es nuestra intención también, o sea que estamos trabajando para ello, ¿vale? Gracias. Respecto a la adquisición de un vehículo destinado al proyecto de apoyo de cuidados en el entorno para las personas vulnerables, me gustaría saber para qué se va a utilizar este vehículo, porque si hay varias empresas contratadas para el servicio de comida, pues ¿a qué se dedica o en qué se va a utilizar este vehículo? Como bien has dicho, es para el proyecto de cuidados y garantías, pues para cualquier emergencia, sobre todo para el tema de las comidas. Si hubiese en algún momento que hubiese que solucionar alguna emergencia, pues porque surgiera, pues como ha surgido con la luz, por ejemplo, o cualquier cosa así. Por eso se ha tardado más, porque es un vehículo que lleva el frigorífico para estos casos. O sea que para alguna emergencia que surgiera, pues para las personas mayores en cualquiera de nuestros municipios.
Pero no está en funcionamiento todavía, no se ha Está ya adquirido. hecho el contrato, está todo, o sea que está para ya tenerlo. Muchas gracias. Respecto a los parques de bomberos, hace un año ya que visitamos esos parques y que pues estaban prácticamente terminados, y pues preguntar desde el Grupo Popular que cuándo está previsto que se dote de mobiliario esos parques. Gracias, presidente. Está adjudicado a Trasal un convenio para que nos hagan los pliegos y comprarlo, un lote un contrato de 7 lotes para todo el tema del vestimenta, digamos, interior de los 2 parques. Los vehículos están contratados, dos bombas rurales pesadas para que nos los entreguen la empresa que se le adjudicó, y estamos trabajando con la dotación de personal. Muchas gracias. Respecto al concurso de vinos de la provincia de Cuenca, que anualmente realiza esta Diputación, pues saber si se tiene ya un calendario previsto y dónde se va a realizar el concurso. Sí, el contrato está en la plataforma de contratación, es una licitación, y hasta que no se resuelva pues no podemos hablar de fechas, pero que en cuanto se resuelva pues lo más pronto posible. ¿Y el lugar se sabe? De momento no. Gracias. Respecto al convenio de caminos que hemos preguntado en numerosos plenos, saber si se ha mantenido alguna reunión y hay alguna novedad al respecto. Ninguna. Gracias, presidente. Gracias, señor López. Sobre la plaza del servicio de ATM, del servicio de técnico de administración local, que bueno, ya preguntamos en el pleno anterior, pues a ver solo si se han solicitado desde el servicio la cobertura de ese puesto. Sí, ya se ha solicitado, bueno, gracias, presidente. Ya se ha solicitado la cobertura del puesto. Ahora se tiene que tramitar el expediente para proceder a la cobertura de la plaza. Se va a tirar de la bolsa de trabajo, entiendo, ¿no? Que Sí. Vale. ¿Queda mucha gente en la bolsa esa de trabajo? Sí. Gracias, señora Cano. Respecto a la oferta de empleo público de 2025, señora Cano, que ya nos adelantó bueno, que iba a haber una mesa de negociación, que de hecho fue el viernes 11, pues una vez negociadas las plazas, ¿se sabe cuándo se va a publicar esa oferta? Tengo el anuncio a firma ahora mismo. Ayer se hizo el decreto, esta mañana he visto que lo había firmado secretaría y ya me acaban de poner el anuncio a firma, o sea que si me da tiempo, pues el viernes saldrá publicada, y si no el lunes, si da tiempo a publicaciones. Me entiendo que el viernes saldrá ya. Muchas gracias, señora Cano. Respecto a las líneas de autobuses, en el pleno de enero el Grupo Popular trajo a este plenario una moción para retomar las líneas de autobuses en algunos lugares de la provincia de Cuenca con destino a la provincia de Valencia y a la capital. Y bueno, pues el señor López nos dijo que estaba prevista una reunión con algún director general de la Junta y saber si hay alguna novedad al respecto. Sí, gracias, presidente. Lo dije en el pleno anterior y de hecho dije que lo que tarda el año, creemos que tendremos una resolución positiva a favor de las líneas de autobuses, sobre todo de la zona de La Manchuela. Está la consejería en ello. Y el contacto ahora mismo ya no es el mismo director general, pero siguen los contactos, y con el propio consejero estamos haciendo gestiones para que esto, como he dicho al principio, antes de finalizar el año, sea una realidad. Muchas gracias, señor López. Respecto a... Hicimos una pregunta el lunes para si se nos podía contestar en este pleno. Era un informe sobre... Bueno, recientemente el señor presidente estuvo en Quintanar del Rey y... Estuvo en Quintanar del Rey y anunció allí que había destinado a la población de Quintanar del Rey 3.300.000 euros en lo que va, bueno, desde que tomó posesión de esta Diputación en el 2019. Y habíamos pedido un informe donde se nos dijese qué subvenciones habían ido a Quintanar del Rey. Saber si ese informe está realizado ya y cuándo se nos va a hacer llegar. Sí, se lo haremos llegar.
lo que le quiero puntualizar de esa nota de prensa es que hacía alusión a las inversiones realizadas en ese municipio. Tengan en cuenta que solamente la carretera hasta Villa García, supuso casi 3 millones de euros de inversión, 1,9, perdón, 1,9, pero le daremos ese listado. Hablaba de inversiones, no de ayudas, por concretar, pero le pasaremos el listado en el que se incluye el $500,000 de la piscina, los 100.000 últimos euros y también, obviamente, la inversión que hemos realizado en esa carretera. Muchas gracias, señor presidente. Nada más. Sí, señor Solá. Gracias. Cuando usted ha rechazado, de cierta manera, la opinión que tenemos acerca de la liquidación del ejercicio presupuestario 2024, es interesante porque ha achacado al Gobierno de España que el no haber presupuestos en el año 2024 ni en el año 2025 ha supuesto un perjuicio, porque jugamos con esa incertidumbre de no saber cuál es la participación en los ingresos del Estado y tenemos que cruzar los dedos para que en algún momento saquen algún real decreto que, por un lado, especifique cuál es la participación definitiva y la Diputación sepa qué ingresos va a tener, que suponen realmente 90% o más de los ingresos que recibe esta casa, y al mismo tiempo que le habilite a hacer algo con los remanentes que se van generando año a año en este proceso que, como ha dicho su propio presidente regional, demuestra la bunkerización de Pedro Sánchez. ¿A usted le parece lógico que un Gobierno de España no haya aprobado presupuestos, ni siquiera lo haya intentado en 2024 y en 2025? La aprobación de presupuestos corresponde al Gobierno, pero obviamente también es tarea de todos los grupos políticos y aquellos grupos que se consideran de Estado también podrían haber aportado y aportar su granito de arena para que esto fuera así. Obviamente, como administraciones locales, y además lo hemos hecho en el seno de la FEM, todos los grupos que ahí la componemos, hemos instado al Gobierno de España a que cuanto antes se publiquen esos Real Decreto, dado que la perspectiva de la aprobación del presupuesto a día de hoy no está clara. Es lo que le tengo que decir, señor Solar. Está claro. Y es curioso que ustedes recurran a un fugado de la justicia o recurran a un grupo que sigue sin condenar los asesinatos de ETA y, sin embargo, pidan, imploren, supliquen la ayuda del PP cuando hay que aprobar unos presupuestos generales. Es curioso que esa sea su perspectiva de gobierno, nadar entre dos aguas, la de los que quieren destruir y la de los que queremos que España funcione como debe. En cualquier caso, como este debate no nos va a llevar a nada, paso a la siguiente pregunta. Me imagino que en breve, dado que está en licitación el programa, las actuaciones del programa Actuamos en Patrimonio, se presentará este programa. ¿Cuántas solicitudes de municipios interesados en albergar conciertos han recibido? Una, la de su municipio. Este año la de su municipio. Es que como la recibimos en verano, creo que fue cuando la recibimos. Vale, perfecto. ¿Se van a atender las solicitudes recibidas? Estamos trabajando en ello. Gracias. Durante varios meses hemos recibido quejas del servicio de recogida de basuras en un municipio, aunque es verdad que por la información que hemos intentado recabar en los de la comarca existe un descontento generalizado en esa zona con este servicio de recogida de basuras. En concreto hablamos de San Pedro Palmiches. Nos consta que lo han comunicado a la Diputación. ¿Ha hecho algo el Servicio de Medio Ambiente por corregir estas deficiencias? Gracias. La queja de San Pedro Palmiches es del concejal del Partido Popular. El alcalde no manifiesta ninguna queja. Y concretamente de lo que se queja han sido en dos ocasiones. Una porque no se lavaba el contenedor y la siguiente porque se lavaba y quedaba un poco de agua en el fondo. Me mando foto. Entonces no creo que sea tan generalizada.
¿Habrá casos en los que se olvide algún contenedor? Sí, pero concretamente en San Pedro de Palmiches así ha sido. Muchas gracias. ¿Con qué frecuencia se están lavando los contenedores en esta comarca? Yo creo que el convenio son 2 veces al año y al menos que vaya el camión, el camión de lavar los contenedores, se consigue. No creo, que es lo que nosotros controlamos con el GPS, no creo que vaya allá a un pueblo el camión y no lo lave. Entonces, que vaya el camión a limpiar los contenedores se cumple porque lo tenemos controlado a través del programa informático del GPS. ¿Y usted ha visto cuál es la situación de los contenedores en este municipio, ¿no? Es decir, que realmente da asco. Es decir, si hay que hacer alguna limpieza adicional, me imagino que la Diputación podrá al menos intentar preocuparse. No decimos que sea una situación generalizada, pero si hay una situación en la que unos contenedores determinados tienen que sufrir, o sea, tienen que ser limpiados de forma adicional o que no se haya limpiado cuando corresponde y la situación es tan antihigiénica e incluso podríamos decir que peligrosa para la salud pública, pues no parece muy descabellado encargar una limpieza adicional, porque realmente a nadie le gustaría tener contenedores así en la puerta de su casa. Le aseguro que estamos preocupados día a día y controlando a la empresa día a día y hora a hora. Si hay algún problema con algún contenedor, pero a mí, en lo que corresponde a los lavados, solamente me ha llegado de San Pedro de Palmiches. Y me consta que está lavado, incluso fotos, porque se queda algo de agua en el fondo. Es lo que tengo de su concejal. Bueno, cuando hay una queja, lo primero que se hace es analizarla, estudiarla y ver si procede a realizar alguna actuación. Y eso es lo que pedimos, que se atienda esta petición porque a la vista de las fotos parece bastante fundamentada. Gracias. Durante la presentación y aprobación de los presupuestos del 2025 introdujimos una enmienda, como hacemos todos los años, para ver si son capaces de invertir y finalizar la residencia de Beteta. Ustedes dijeron que iban a desbloquear la situación. ¿Qué avances se han producido en estos 4 últimos meses? Le daremos contestación por escrito. Gracias. Y al respecto del convento de franciscanos de San Clemente, usted ha evitado contestar cuando hemos defendido la moción acerca de la necesidad de conservar el patrimonio, los edificios de la Diputación Provincial. No se ha preocupado absolutamente de nada y no solo eso, sino que corre un peligro de colapso y eso es incluso delictivo y me gustaría saber, dado que somos conscientes de que ha habido varias visitas técnicas al edificio para ver qué se puede hacer, qué avances ha habido y qué inversiones se van a destinar al mantenimiento, al menos mínimo, de la infraestructura de este convento. Le daremos contestación por escrito. Gracias. En una moción del año pasado se aprobó aquí, en esta casa, por unanimidad, ayudar al Ayuntamiento de Casas de Benítez a la sustitución de la bomba del agua. Era un importe de, no recuerdo bien, eran 20 y pico mil euros. Esa obra está ejecutada y dado que se aprobó por unanimidad, me gustaría saber en qué punto está y si se va a tramitar en breve la concesión de la subvención para poder resolver el tema. La tiene el servicio y de hecho hace ya 10 días que el jefe de servicio se ha puesto a trabajar con él, con Casas de Benítez y algunas ayudas más para darle curso y agilizarlo lo más pronto posible. Gracias. ¿Se encuentran en la misma situación las ayudas que también estaban acordadas al Ayuntamiento de Torrubia del Castillo por importe de alrededor de 6.000 euros para mantenimiento de agua y también la ayuda para el Ayuntamiento de La Almarcha para la reparación del camino que va desde la carretera hasta la planta de transferencia? Ambas están en el mismo proceso y se van a ejecutar lo más rápido posible. El camino de La Almarcha no tiene que ver nada con estas ayudas porque es un camino que se va a sacar de la partida de caminos. Pero como es lógico, es un camino de transferencia para la planta de residuos y ese tiene prioridad ante todo. Gracias. ¿Este camino se concederá una subvención al Ayuntamiento de La Almarcha o lo ejecutará directamente la Diputación de Cuenca? Será una subvención en especies.
en especie. Gracias. Y por último, otro de los municipios que soy consciente que le traen de cabeza, Puebla de Almenara y su abastecimiento de agua. Hace pocas semanas sacaron una nota de prensa triunfal presumiendo de que habían invertido 160.000 euros en ayudar al Ayuntamiento de Puebla de Almenara para mejorar su abastecimiento de agua. Son conscientes de que tienen un sondeo totalmente insuficiente y sin capacidad para abastecer al municipio. Han colaborado en la identificación y en hacer el nuevo sondeo, pero todavía son necesarios 238.000 euros para equipar el sondeo y comunicarlo con el pozo, llevar el agua, llevar la línea eléctrica, etcétera. Dado que en fechas recientes se ha reunido con el alcalde de dicho municipio, nos gustaría tener información concreta acerca de qué colaboración va a prestar la Diputación en esta segunda fase del sondeo de Puebla de Almenara. Una nota de prensa triunfal, una nota de prensa normal, señor Solana, como sacamos en muchas visitas de alcaldes y alcaldesas donde lo único que hacemos es reflejar la realidad, que es esta. Y además en un municipio donde ha habido unos problemas muy serios que nos llevaron al servicio del parque móvil a hacer una actuación que creo que no tengo yo registros de años pretéritos, pero desde luego que desde que yo estoy al cargo no habíamos tenido en otro municipio más de 3 millones de litros de agua. Y somos conocedores, y soy conocedor obviamente por cercanía de este problema. Nos reunimos con el alcalde, se nos presentó efectivamente este informe. Le hemos solicitado, desde el servicio se le pidió también otra serie de informes que todavía no habían suministrado del estudio hidrogeológico de dicho sondeo, así como el desglose de la parte de electricidad que tiene el propio pozo, porque es verdad, y en esto coincidirá conmigo, que desde el servicio siempre hemos ayudado en lo que es la parte de sondeo, en lo que es la parte de depósito, pero lo que es la red de alta y la red eléctrica no se entra, no se suele entrar, no señor Solana, no es una de las patas donde desde este servicio se está actuando, pero aún así, se lo dije al alcalde y lo digo públicamente, tenemos que garantizar obviamente ese abastecimiento y lo vamos a estudiar concienzudamente, como le digo, también a expensas de una documentación que requerimos para que este pueblo, en ese sondeo que gracias a Dios ha dado un caudal impresionante, pues pueda servirles para disipar todos los nubarrones que tienen. Se lo transmití al alcalde y lo hago público. Diputación no va a fallar en este caso, pero como bien ha dicho, es una inversión muy importante, con un presupuesto que ya ahora mismo el propio diputado, el vicepresidente, ha indicado que se está trabajando en varios municipios para ello, y si tenemos que suplementar créditos y estudiar la forma de ayudar, lo vamos a hacer para que en Puebla de Almenara se garantice ese agua. Y vista su buena intención, en cumplimiento en el fondo de la obligación legal que tiene la Diputación de ayudar al servicio de abastecimiento a los municipios de menos de 20.000 habitantes, nos gustaría que fuese algo más concreto y explícito. ¿De qué manera se le va a ayudar? ¿En qué cuantía? Y sobre todo, ¿en qué plazo? Porque usted es muy consciente de los problemas que sufrimos los pueblos en verano, y usted también los sufre como muchos municipios, y ahora que se está acercando el verano, pues si cabe se despierta todavía más la urgencia y la necesidad de saber de forma fehaciente cuál es el compromiso que va a adquirir la Diputación. Bueno, vuelvo a decirle, esta reunión fue antes de Semana Santa. La gente del servicio se ha ido, como todos los trabajadores de este país, con derecho, ha estado de vacaciones, llevamos una semana escasa y están estudiando esa memoria. Le solicitamos al propio alcalde que nos hiciera separatas
dentro de esa memoria de lo que eran esos costes. Vamos a ir rápido, pero señor Solana, entenderá usted que las necesidades son muchísimas. Aquí lo hemos priorizado porque esa es la realidad, tanto en lo que al servicio de Cuba se refiere como a la inversión. En un tiempo récord, el sondeo de algo más de 80.000 euros en el momento en el que se nos trasladó, lo pusimos en marcha y estamos ahora mismo, como digo, recién aterrizados con esa memoria que tendrán que estudiar también nuestros técnicos, que necesitamos algunos datos concretos de la misma para ver hasta dónde llegamos con el alcance. No va a pasar mucho tiempo, se lo garantizo. Gracias. No ha aportado nada al conocimiento que ya disponíamos, pero bueno, está saber que la intención es positiva y, por último, precisamente ese coste de la perforación de alrededor de 80.000 euros está todavía pendiente de tramitación y de pago. ¿Cuándo se va a resolver? No, de tramitación y de pagos no. A ver, este problema no es del ayuntamiento en sí. Este problema es una adjudicación, si no recuerdo mal, a Sondeos Martínez por parte de Diputación. No tiene que ver nada del ayuntamiento. Creo que es así, ¿eh? Y se ha emitido una factura erróneamente al ayuntamiento, ya se lo trasladamos al alcalde porque le dijimos que era una subvención en especie, donde directamente lo va a asumir la Diputación. Eso se reflejó en esa misma reunión. Se tuvo que hacer por urgencia. Gracias. Muchas gracias, nada más, y feliz puente a los que tengan. Pues exactamente igual. Que tengan un feliz puente y hasta el próximo pleno.